para comentar lo que nos han estado mostrando acá en el video. Si ustedes se fijaron, bueno, comenzamos con estos conceptos que también en algún momento los estudiamos, las fuerzas colineales, paralelas, incluso hasta las coplanares, ¿no? Y el sistema de fuerzas concurrentes que confluyen en un punto en común. Bueno, entonces aquí estamos completando aún más el estudio del sistema de fuerzas. Y bueno, pues de manera didáctica también lo que les comentaba, ¿no? Estamos viendo cómo al aplicarle más de una fuerza a un objeto, pues cómo se calculaba la fuerza resultante, también nos están dando ese repaso. ¿Y qué sucede cuando hay una en sentido contrario? También lo hicimos al principio, hacemos nuestra resta, lo que yo les comentaba, en el caso de una fuerza que se aplique en sentido contrario. Ajá, entonces están pues, dándonos los puntos que ya habíamos comentado, ¿no? Incluso aquí también ya nos están hablando del punto donde aplica esa fuerza resultante, ¿no? Y nos dicen el módulo final, es decir, el valor final que tiene esa fuerza resultante, que viene obviamente de la aplicación de todas las que aparecen en un recurso. Ajá. Entonces parece que vamos bien con el ejemplo. Continuamos viendo. Con eso termina y se resuelve un sistema de fuerzas paralelos que van hacia el mismo sentido. ¿Qué pasa cuando van en sentido contrario? Bueno, es más complicado. Acá tenemos, por ejemplo, una fuerza F1 de 20 Newton que mira para arriba y una F2 de 80 Newton que mira hacia abajo, ¿sí? Bueno, en este caso, lo que es conveniente hacer es lo siguiente. En el extremo de F2, es decir, donde nace F2, ¿sí? Se traza a F1, que es la más chiquita, mirando hacia el otro lado, es decir, hacia arriba. Y donde nace F1, también se traza F2, pero va a mirar hacia el mismo sentido, no hacia abajo, sino hacia arriba. Es decir, buscamos que las dos vayan al mismo sentido. Y vamos a trazar una línea que une sus extremos, ¿sí? Que sería F2' y F1', ¿sí? Fíjense que esa línea punteada va a cortar el punto determinado que está un poco alargada, es decir, está fuera de la línea que une F1 con F2. A diferencia del sistema de fuerzas paralelos que va hacia el mismo sentido, donde la resultante queda exactamente entre F1 y F2, no importa en qué punto, pero queda entre las dos. No es el caso de las fuerzas paralelas en distinto sentido. La resultante va a quedar en un punto de aplicación afuera, externo, ¿sí? No está entre F1 y F2. Lo que sí es fácil sacar el módulo, porque si son de sentido contrario, no va a ser una suma, va a ser una recta como el sistema de fuerzas colineales, ¿sí? En este caso va a ser 80 menos 20 igual a 60 newton que, bueno, va a mirar para abajo, ¿sí? Es decir, el sentido lo impone la fuerza mayor, que en este caso es la que mira para abajo 80 newton. De esa manera encontramos el punto de aplicación y el módulo. Lo que les quiero aclarar es que estos problemas también se resuelven de modo analítico, no solamente gráfico. Bueno, tiene razón. Está bien, Oscar, sí, ya en un momentito más vamos a dar un descansito, no se preocupen, ¿ok? Pero sí, tiene razón esta persona que nos está describiendo el video, que obviamente el sentido que va a determinar la fuerza resultante va a ser aquella fuerza mayor, en este caso la fuerza mayor va hacia abajo. ¿Se acuerdan en un momento en el que yo les decía, vamos a aplicar la cuestión de los signos, ¿verdad? En el aspecto de que no siempre vamos a poner positivo el que va hacia arriba y negativo el que va hacia abajo. Pero chequen ustedes aquí, y es lo que nos está diciendo, que no solamente de manera gráfica se pueden resolver los problemas de este tipo, sino que, por ejemplo, nos están marcando 80 menos 20. El hecho de poner menos 20, esta diferencia, radica en que se está haciendo la diferencia por el cambio de sentido de las dos fuerzas. Ajá. Así que aquí lo que impera es el hecho de saber que hay una diferencia por cambio de sentidos. Ahora, no estaría mal que se aplicara la operación poniendo 20 menos 80, lo cual no resultaría menos 60 newtons, ¿no? Estaría bien. Únicamente recordar un poquito que las fuerzas sí tienen un sentido en el caso de que sean vectoriales, pero cuando ya expresamos un resultado, decimos, este sistema tiene una fuerza resultante de 60 newtons, no vamos a decir menos 60 newtons, sino que simple y sencillamente en el gráfico vamos a manifestar que la resultante va a ir hacia abajo. Ajá. Y esto aquí es donde estaríamos manifestando el signo negativo de 60. Por eso es que la resta aquí lo están haciendo. Magnitud mayor menos magnitud menor, ¿no? Para que nos salga un valor positivo, un valor absoluto. Y simple y sencillamente decir, bueno, el sentido que va a poner es aquel del que predomina. En este caso, 80 newtons va hacia abajo. Entonces la resultante también, la resultante va a ir hacia abajo. Ajá. Entonces no está mal, repito, si hicieran la resta de menos 20 más 80, nos saldría menos 60. Ese menos lo interpretamos como que la fuerza resultante va hacia abajo. Ajá. Entonces únicamente detallar ese aspecto. Ajá. Terminamos de ver el video, analizarlo y vamos a dar un pequeño receso. En el post que yo escribí, ustedes podrán ver, sigamos adelante. Ahora tenemos un sistema de fuerzas concurrentes. El tercer sistema de fuerzas son aquellas fuerzas que se cruzan en un punto. Acá tenemos, por ejemplo, dos, son el mínimo número, ¿sí? Dos, es de dos en adelante, pero vamos a ver de dos. Acá, como verán, existe un ángulo entre ellas que es un poco menor de 90 grados, pero no interesa. A los efectos, más allá de los números, quiero mostrarles cómo se hace con el método del paralelogramo. Donde termina F1 se traza una paralela a F2, y donde termina F2 se traza una paralela a F1, que es la más vertical. Se van a cruzar en un punto. Bueno, después unimos ese punto de cruce con el origen, el nacimiento de F1 y F2. La flecha roja representa la suma de F1 y F2. Recuerden que esto no es una suma que venga sencilla. Por ejemplo, si F1 vale 20 y F2 vale 10, la resultante no va a valer 30. ¿Sí? Por eso existe el tipo de gráfico. Les decía que si ustedes tienen los valores de F1 y F2, ¿sí? Por ejemplo, si F2 vale 70 newton y ustedes trazaron 7 centímetros, la escala que están haciendo es de 10 newton por centímetro. ¿Se entiende? F1 y F2 son datos que les tienen que dar en los ejercicios del profesor. Entonces, si yo sé que en un centímetro es 10 newton, cuando yo mida la flecha roja, si me da 10 centímetros, yo sé que va a ser 100 newton. Y ahí saco el valor de la resultante sabiendo la escala del gráfico. ¿Se entendió? Bien. Esto requiere práctica, pero esa es la idea. Este es otro sistema de fuerzas, o sea, son sistemas de fuerzas concurrentes, pero en vez de usar el método del paralelogramo, se usa el método del polígono, es decir, donde termina una fuerza, se traza la otra, y donde termina esa, se traza la tercera, en este caso hay solamente tres. La resultante va a ser la unión del nacimiento de la primera con la culminación de la última fuerza, ¿sí? La flecha roja representa la resultante. Para este método hay que tener claro cómo es el movimiento de algunas escuadras, por ahí. Más adelante, si puedo, les voy a mostrar algún ejemplo, pero hay que mantener la dirección de A, de B y de C, porque si se corren, dan muy malos ejercicios. Le voy a explicar otro ejemplo.
aquí como verán hay varias fuerzas, ¿sí? Pero todas ellas están separadas 90 grados y eso vamos a ver que es una ventaja. Por ejemplo, fíjense qué pasa en horizontal. Tenemos una F1 de 8 newtons, tenemos una F3 de 4 newtons, pero al mirar en sentidos opuestos son colineales entre sí y las podemos restar. Es decir, 8 menos 4 me va a dar 4, ¿sí? Por eso vemos una F1.3 que dice 4 newton, que sería la resultante entre F1 y F3. Mira a la derecha. Lo mismo pasa en sentido vertical. Entre ellas son colineales, una de 7 newton, F2, y una F4 de 2 newton. 7 menos 2 me da 5. Entonces va a haber una de F2.4 de 5 newton que mira hacia arriba, porque es la que prevalece. Es decir, que de 4 fuerzas ahora tengo solamente 2. ¿Entienden? Una de 4 newton a la derecha y una de 5 newton hacia arriba. Hay 90 grados entre ellas, y si hay 90 grados entre ellas, uno puede sacar la resultante por la relación pitagórica. Es decir, 5 al cuadrado más 4 al cuadrado tenemos 25 más 16 y el resultado va a ser la raíz cuadrada de 41 que es 16,4. Sería newton, obviamente mantenemos la misma. Es muy sencillo. Por último, vamos a ver este que es más complejo. Este es el mismo que yo coloqué en el post de mi sitio www.quimicaYalgomas.com en la parte de física. Es un sistema de 3 fuerzas, obviamente concurrente. Cada uno tiene un ángulo con respecto a los ejes, al eje X. Así que en estos casos lo mejor es descomponer a cada fuerza según el eje X y según el eje Y. Lamentablemente son mucho más complicados, más largos, pero no es difícil. Recuerden que la componente X de cada vector es el coseno del ángulo y la componente Y de cada vector se obtiene con el seno del ángulo. ¿Sí? Lo vamos a ver ahora. Por ejemplo, el vector de la fuerza de la Newton lo vamos a poner en X y nos va a dar A por coseno de 30, es decir, 200 newton, que el módulo por el coseno de 30, que es 0,866, me da 173,2 newton, ¿sí? En X, ¿correcto? Bien, ¿qué es un sistema de fuerzas? Bueno, muy bien, pues creo que este video quedó muy bien porque pues ya Bueno, nos están incluso hasta recordando cómo calculamos estas fuerzas resultantes. ¿Se acuerdan ustedes? De hecho, me acuerdo en física para ingeniería, resolvíamos un diagrama de fuerzas así y calculábamos la fuerza resultante. Me acuerdo mucho de Irving que pasó acá al frente, no sé, Irving, tú participaste en este tipo de ejercicios para calcular la fuerza resultante con pues, estas fórmulas, ¿no? Donde intervenía tanto el coseno o el seno dependiendo de la componente que queríamos nosotros calcular. Bueno, pues aquí simple y sencillamente nos están diciendo que con estos sistemas de fuerzas, ahora concurrentes, porque tienen un punto en común, se hace prácticamente lo mismo, ¿no? Estamos teniendo fuerzas que predominan, positivas, negativas, etcétera, y al final, pues, nos van a dar nuestra fuerza resultante, y bueno, si se entendió el ejercicio, pues, sencillamente vamos a poder recordar y manifestar cuál es la resultante. De las dos resultantes que nos daban, tanto en la componente X como en la Y, recuerdan ustedes que aplicábamos al final el teorema de Pitágoras para que nos diera lo que es la hipotenusa, en este caso, la fuerza resultante, ¿ok? Bueno, ingenieros, se vienen temas ya un poco más interesantes, por supuesto, para ir también cerrando nuestro tema de estudio. Ya pasó un poco más de una hora, entonces vamos a hacer una pausa de unos 10-15 minutos. Yo creo que no sé dónde se encuentren, si en casa, a lo mejor salieron, a lo mejor están en el trabajo, no lo sé. Bueno, creo que es tiempo suficiente como para despejarse un poquito porque pues tenemos larga la sesión. Pero igual, de igual manera, si concluimos, pues lo hacemos de la mejor manera. Entonces vamos a dar unos minutos de receso y continuamos con nuestra sesión un poquito más adelante. Voy a dejar en el chat la indicación. Son 9:06, vamos a dejar que 9:20 nos reincorporamos, ¿de acuerdo? Gracias.
Agua. Hola, vamos a continuar. Espero que sí hayan aprovechado la pausita. Esperemos que estemos todos conectados. Bueno, muy bien. Pues estamos estudiando, ustedes se están dando cuenta, estamos estudiando muy bien nuestros conceptos de mecánica. Estamos ahorita con lo del sistema de fuerzas. Y bueno, vamos a retomarlo con este otro concepto. Estos sí son de una manera un poquito ya más nuevos, vamos a decirlo así, que se complementan con el estudio que estuvimos haciendo anteriormente. Y es un aspecto clásico en el aspecto de la mecánica, de lo que se estudia en mecánica. Entonces, se trata del principio de transmisibilidad. De transmisibilidad. Y creo que también, sí, ahorita me estoy recordando que hablábamos de diferentes puntos que puede tener un objeto, un cuerpo, dentro de su misma materia. Y pues al compararlo con otro objeto, vamos a tener nosotros la manera de comportamiento de la fuerza en esos puntos muy específicos, algo así parecido, ¿verdad? Entonces, bueno, nada más déjame checar porque me está llegando un mensaje. No hay nada. Bueno, muy bien. ¿De qué se trata esto? Fíjense, al estudiar el efecto de las fuerzas aplicadas sobre un sólido rígido, el objetivo es saber cómo sustituir un sistema de fuerzas por un sistema equivalente más simple. Aquí lo que podemos nosotros entender es que ya no se trata de que trabajemos como fuerzas aisladas, sino que vamos a sacar una fuerza equivalente. Pero aquí la cuestión es que le están llamando sistema equivalente, no una fuerza resultante. Y entonces, esto se deriva porque estamos aplicándolo a nuestro estudio actual de un cuerpo rígido. Y recuerden que nosotros cuando estudiamos nuestro cuerpo rígido era aquel que no se resistía a tener una menor cohesión en sus moléculas. Entonces, es lo mismo, vamos a decir, es lo mismo, pero aplicado a nuestro cuerpo rígido. A ver, sigamos leyendo. Dice, la base será el principio de transmisibilidad. Aquí viene el principio de transmisibilidad, esperando que si se entienda lo que es. Dice, el efecto de una fuerza F sobre un sólido rígido no cambia si la deslizamos a lo largo de su línea de acción. O sea, y le llamamos vector deslizante a esa línea de acción. Ahora repito, el efecto de una fuerza F sobre un sólido rígido no cambia si la deslizamos a lo largo de su línea de acción. Las dos fuerzas siguientes, F y F', son equivalentes, es decir, F es igual a F'. A ver, fíjense muy bien. Aquí esta línea punteada es es la línea de acción. Ajá. Es el mismo objeto, el mismo cuerpo rígido. Entonces, lo que nos está queriendo decir este principio de transmisibilidad es que si esta línea de acción es paralela a la fuerza que yo estoy aplicando, a lo largo de esa línea, ¿sí? Si yo desplazo el vector deslizante, ajá, la fuerza no va a cambiar. ¿Sí? O sea, mientras yo esté en esta misma línea de acción, la fuerza, si muevo el vector deslizante, no me va a decir, es que como estamos en la orilla, como estamos en el medio, o como estamos en la base del cuerpo, la fuerza va a cambiar. No, la fuerza va a tener el mismo efecto. ¿Sí? Esa fuerza no va a cambiar. Aquí hay que distinguir dos cuestiones. No estoy hablando de la magnitud de la fuerza, eso sí hay que aclarar, no es la magnitud de la fuerza, es el efecto. Y es que en mecánica, ingenieros, muchas veces existe la disyuntiva, ¿no? A la hora de diseñar un mecanismo o una estructura rígida, viene la pregunta clásica, ¿no? De decir, ¿dónde voy a colocar un perno? ¿Dónde voy a colocar un apoyo en un cuerpo? Pues para que no lo deforme, para que no altere su estructura física, para que no se necesite mayor fuerza para mover, etcétera, etcétera. Este principio de transmisibilidad viene a simplificar muchas de esas dudas a la hora de estar trabajando un sistema mecánico. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que si se trata de la misma línea de acción, no importa dónde esté aplicando la fuerza va a tener el mismo efecto en el sólido. Entonces, a ver si esto sí se entiende. Porque a lo mejor ustedes dicen, vamos a empujar una caja muy pesada, ¿sí? Y muchas veces dicen, es que es mejor empujar que jalar. Y sí, es que empujar o jalar, pues lo estamos viendo desde el punto de vista de quién va a ejercer la fuerza, ¿sí? A lo mejor a nosotros, en lugar de estar tirando de una cuerda para jalar un objeto muy pesado, ¿sí? A lo mejor en lugar de tirar de esa cuerda, pues por comodidad, a mí se me hace más fácil empujarlo, irme del otro lado y empujarlo, ¿no? Sí, a lo mejor estoy aplicando la misma fuerza. Pero si no lo vemos desde el punto de vista de una persona, sino de un mecanismo, de una polea, de un brazo que va a ejercer esa fuerza, obviamente no lo voy a estar viendo desde el punto de vista de la comodidad, sino del diseño. Entonces, si yo estoy en la disyuntiva de dónde voy a aplicar la fuerza, este principio de transmisibilidad a mí me va a permitir decir y tomar en cuenta de que si mientras siga la misma línea de acción, ajá, donde yo aplique la fuerza no hay problema, porque va a tener el mismo efecto en el cuerpo. Ajá. Va a tener exactamente el mismo efecto en el cuerpo. A lo mejor no es un ejemplo propio, a lo mejor no se presta la analogía, pero, por ejemplo, un auto. Hay vehículos, vamos a referirnos a camiones grandes, ¿no? Hay camiones que tienen la tracción adelante y hay camiones que tienen la tracción atrás. Esto, pues, obviamente obedece al diseño, obedece a la integración de las partes, el motor, dónde va a estar, etcétera, etcétera. Pero como la tracción se está llevando a cabo en la misma línea, donde quiera que se encuentre el sistema de tracción, va a tener el mismo efecto en el vehículo. Lo va a mover en la misma acción. Entonces, en una línea de acción, entonces, ese es el principio de transmisibilidad, ¿no? Parece muy obvio, parece muy lógico, y lo es, ¿no? Lo es, nada más que, pues ya lo analizamos más a detalle. Aquí, la línea de acción me va a permitir aplicar la fuerza en donde sea, mientras siga esa línea, y va a tener el mismo efecto en el cuerpo. Claro, que si en determinado momento, pues hay que tomar en cuenta que si el punto de aplicación está cerca del centro de gravedad, de donde está aplicando el torque, que hay una cavidad, etcétera, obviamente se consideran aspectos en que, pues sí, si aplicó la fuerza puede repercutir de otra manera en el cuerpo rígido. Pero con este principio, yo ya tengo entendido que donde la aplique, va a tener el mismo efecto. Bueno, muy interesante este principio de transmisibilidad. Ajá, que lo que estamos viendo. Bueno, para esto precisamente también tengo aquí un video que nos va a hablar sobre esto de una manera vamos a decir, lógica, más didáctica, y espero que lo entendamos y espero que lo aprecien. A ver, lo voy a compartir. Y también, si es necesario hacer una pausa, ahora sí va a incluir el sonido. Si es necesario hacer una pausa en el video, pues lo voy a hacer para hacer comentarios. Pero aquí con la imagen, con el video, se va a entender mucho mejor. Un momentito más, lo comparto.
existen muchos principios fundamentos que nosotros utilizamos de manera inconsciente a la hora de solucionar problemas de estática. Uno de ellos es el principio de transmisibilidad, es muy básico, muy simple. Este principio lo único que nos está diciendo es que cuando nosotros estamos aplicando una fuerza sobre un cuerpo rígido recuerde que es aquel que no se deforma, si nosotros le aplicamos una fuerza sobre ese cuerpo rígido y ahora queremos desplazar esa fuerza a otro punto que pertenezca a esa línea de acción, ambas fuerzas, esta F y esta F', que tienen la misma magnitud, generan el mismo efecto sobre el cuerpo porque están sobre la misma línea de acción. Entonces, de cierta manera es como si yo cogiera este punto y lo deslizara sobre la línea de acción dentro del cuerpo rígido. Ese es el principio de transmisibilidad. Recuerde que la solución del ejercicio nosotros la colocamos en la descripción del video en un formato PDF, así como un enlace para que usted pueda descargar libros de canal. Entonces, entremos en materia. Este ejercicio es tomado del libro de Merian, novena edición, es el 2.13. Dice que una fuerza de 800 libras, entonces acá nos están dando sistema inglés, es aplicado al punto C sobre la barra AB, como se muestra. Determine ambas componentes a lo largo de los planos X, Y y NT. Necesitamos determinar las componentes de esa fuerza F. Y acá nos están dando entonces en esta gráfica X y Y, y esos son los sentidos en los cuales está creciendo. O sea, hacia allá es positivo, N es positivo hacia acá y T es positivo hacia acá, Y es positivo hacia arriba. Eso es el ejercicio. ¿Por qué hablamos del principio de transmisibilidad? Básicamente porque si yo tengo una línea, yo puedo pensar acá en una línea que va desde este punto de aplicación hasta el punto C, esa sería la línea de acción de esta fuerza. Implica que por lo que acabamos de ver, esta fuerza da lo mismo que yo la aplique acá, que la aplique acá, que la aplique acá o que la aplique en el punto C. Por eso el ejercicio nos está diciendo que, aunque nosotros vemos que la fuerza está aplicada en este punto, el ejercicio nos está diciendo que la aplica sobre el punto C. Entonces es como si yo pudiera quitar esta barrita y dejar solamente la fuerza. Principio de transmisibilidad es muy sencillo. Ahora, para la solución, voy a colocar acá un vector. Vamos a colocar acá un vector de este color y lo vamos a colocar más o menos paralelo, por efectos de que se vea como para que nosotros podamos entender. Entonces tengo acá ese vector, me da más o menos paralelo y eso vale 800. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros nos están pidiendo las componentes a lo largo del eje X, entonces vamos a mirar las componentes, vamos a pintar las flechas. La componente a lo largo del eje X entonces va a ser hacia, coloquémoslo de otro color, coloquémoslo azul, va a ser una más o menos así, ¿cierto? Y en Y va a ser más o menos así. La suma de estos dos vectores entonces nos va a dar este vector. Así ya lo tenemos entonces. ¿Por qué? Porque esta componente es paralela al eje Y y esta componente es paralela al eje X. Ahora la pregunta del millón, ¿cuánto vale este ángulo? Entonces ese ángulo, vamos a darnos cuenta que si yo acá trazo una línea, vamos a trazar, esto básicamente es geometría. Y cuando nosotros estemos solucionando esos ejercicios, la clave es que nosotros podamos hacer un esquema lo más cercano posible al dibujo. Entonces esta línea viene a ser el eje X y entonces este ángulo que nosotros tenemos acá, este ángulo, vamos a llamarlo alfa. Para ello nosotros, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir lo siguiente. Si yo miro acá también una línea acá, esta línea. ¿Listo? Con esta línea, aquí tengo este ángulo que vale ¿cuánto? Vale 60, ¿cierto? Con este ángulo, por ser opuestos al vértice, entonces este ángulo vale 60. Este ángulo vale 40, por tanto, alfa vale 20 grados. ¿Listo? Entonces ya logramos saber que este ángulo vale 20 grados. Ahora, el otro ángulo que nos interesa es el ángulo, bueno, de pronto ya está definido. Este ángulo, mírelo, acá está. Ese ya está dado acá, que es ese de 40, entonces este ángulo de 40 ya está. Vamos a borrar esta línea y la vamos a dejar en otro color para que no se confunda con este. ¿Listo? Ok, ya tenemos acá los 40, entonces lo único que tenemos que escribir es aplicar esas relaciones trigonométricas para encontrar las componentes. Entonces vamos acá. ¿Por dónde arrancamos? Arrancamos por el XY, entonces vamos a decir una fuerza en X y una fuerza en Y. Una fuerza en X va a ser igual, si es esta, entonces estamos pensando en este triángulo, que va a ser que X, mire que va en sentido contrario a lo que el libro nos decía, entonces va a ser negativo, menos 800 por este es el cateto adyacente, entonces recuerda que si es el adyacente es por el coseno del ángulo, o sea, de 20 grados. Y acá el f de y va subiendo, o sea que es positivo, y va a ser entonces 800, y este de este triángulo es el opuesto, entonces nos da por el seno de 20 grados. Y acá, entonces, hagamos para el n, para el fn, y acá para el ft. El fn, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer este triángulo, vamos a pensar que por acá existe un triángulo, voy a tratar de marcarlo, ¿sí? No sé, vamos a ver si colocamos acá unas líneas para que no nos perdamos, de pronto dejémosla con este color, una línea, dejémosla acá recta, bueno, dejémosla también con forma acá, entonces, acá va a ser una línea que va desde acá hasta acá, ¿cierto? Esta es paralela al eje n, y va a haber una línea que va desde acá, bueno, esta nos tiene que cambiar, entonces, que va a ir desde acá, que va a ir así. Ahí nos quedaron bien las flechas, bien. Entonces, acá nos queda, este sería el triángulo para el cual nosotros estaríamos trabajando para el plano NT, ¿listo? ¿Qué quiere decir? Que en N va a ser negativo, si nos damos cuenta este va en sentido contrario, entonces es menos 800 por el, y este será el opuesto, entonces será, como es el opuesto, es el seno de 40. Y este es el adyacente, en este caso también es negativo, entonces va a ser menos, menos acá 800 por el coseno de 40. Y ahora entonces lo único que nos queda es hacer las operaciones en calculadora, vamos acá. La primera es 800 por coseno de 20. Y esto nos da 751.75, eso es 752 libras. Lo podemos aproximar a 752. Entonces vamos a colocar acá que f de x es igual a menos 752 libras. Y para f de y entonces será lo mismo 800 por el seno de 20. Y esto es 273.61, lo podemos aproximar a 274. Entonces vamos a colocar acá 274 libras. Listo, entonces ya tenemos ahí. Ahora para la n y t, entonces, ¿qué tenemos? 800 por seno de 40. Esto nos da 514.23, lo podemos aproximar a 514, entonces vamos acá, 514, f de n es igual a menos 514 libras, y f de t es igual, entonces va a ser los 800 por el coseno de 40, y esto nos da 612.83, lo aproximamos a 613, entonces vamos a decir que esto es menos 613 libras, y esa es la respuesta al ejercicio. Como se dieron cuenta, es más de un juego de geometría. Bueno, muy bien.
Pues hay que correr el video porque básicamente fue muy interesante conocer cómo se encontraba la magnitud de las fuerzas que solicitaba el ejercicio. Aunque al principio fue donde se aplicó el concepto del principio de transmisibilidad para poder tomar en cuenta en esta parte del mecanismo que la fuerza, aunque se está aplicando en esta parte de la barra, si seguimos el principio de transmisibilidad, la fuerza la podemos llevar hacia el punto C. Entonces, a partir de este momento o en otra cuestión de solución de ejercicios en los alumnos de mecánica, de ingeniería mecánica, pues esto les ayuda mucho a comprender que la fuerza se puede desplazar como un vector hacia un punto en particular donde se nos facilitaría hacer un cálculo. Entonces, pues aquí estamos viendo la aplicación de ese principio, que es a lo que nos llevaba el tema. Pero bueno, no estuvo por demás, creo que bien como decía el expositor, perdón, que pues se trataba más de conceptos geométricos, pues para deducir los ángulos, para deducir los vectores paralelos que se fueron trazando y encontrar la magnitud de las fuerzas solicitadas. Pero bueno, ya para efectos de nuestro estudio, estamos viendo dónde se aplicaría este principio. Entonces nos vamos a quedar nosotros con la parte de, pues, de eso es lo que se trata, ¿no? El principio de transmisibilidad con respecto a nuestro estudio. Bueno, aquí obviamente, de acuerdo a la figura, sí, aquí me moví un poquito la figura, porque aquí esta flechita verde o esta de acá tendrían que estar desplazadas, ¿no? Hacia el punto de aplicación, un punto diferente, con el puntito morado siguiendo la línea del vector, de la línea de acción, porque aquí prácticamente las figuras están igual. Y ya ven que en el video estaba una figura, un esquema así, pero la flechita estaba desplazada. Con eso nos ilustraría un poquito mejor el hecho de aplicar este principio. Pero bueno, entonces estamos nosotros corrigiendo esa parte y la tenemos ahí en cuenta. Bueno, ahora vamos a un aspecto, no es que cambiemos completamente de tema, sino que va intrínsecamente ligado, no nos estamos desperdigando. Recuerden que yo les mostré el contenido de la sesión al inicio, y entonces viene este punto que nos habla sobre la potencia mecánica. De nuestros estudios de física avanzada, en nuestro bachillerato, pues también nosotros estudiamos lo que es la potencia, particularmente la potencia mecánica. Y es que aquí la tenemos que tocar o la tenemos que estudiar porque precisamente este trabajo que se desarrolla pues tiene que ver mucho con las fuerzas que estamos aplicando. ¿Vale? Por eso es que miren, aquí está. La potencia mecánica se va a definir como la rapidez con que se realiza un trabajo. ¿Sí? En efecto, ese concepto ya lo teníamos nosotros previsto, ya lo teníamos, lo dábamos por conocido de nuestros estudios previos, insisto, de física, y pues nos hablan de las unidades de medida, ¿no? En el sistema internacional estamos manejando los watts como unidad de medida, ¿sí? ¿Y en qué implica la potencia mecánica? Pues implica que es el trabajo desarrollado por una persona o por una maquinaria en un determinado tiempo. Entonces, aquí el factor o la variable del tiempo ya va a intervenir para medir el trabajo que se está desarrollando, por una persona o por una máquina. O sea, hemos estudiado el trabajo de manera aislada, pero ahora si lo medimos, ¿no? Lo medimos en relación al tiempo, pues tiene que aparecer esta variable de la potencia, ¿no? Entonces, este concepto, obviamente ya en algún momento lo tenemos que haber estudiado, de aspectos básicos de física, pero bueno, si hay alguna duda, pregunta, igual estoy atento a que la manifiesten, y por alguna razón la estamos estudiando, ¿no? Nos dice, la potencia mecánica en este sentido es aquella transmitida mediante la puesta en marcha de un mecanismo o el ejercicio de la fuerza física. Entonces, aquí ya se nos da entrada a estudiar un dispositivo, un mecanismo en el cual se esté manifestando ese trabajo que se está desarrollando. Por eso nos ponen aquí la imagen de un motor, de un motor eléctrico, incluso nos están diciendo qué potencia tiene, un caballo de fuerza, y esa potencia se mide con esta relación, trabajo sobre tiempo. Esta unidad de medida joules sobre segundos es lo que nos denota los caballos de fuerza, o los watts más bien, los watts. Ya el caballo de fuerza obviamente es otra unidad de medida en otro sistema de unidades, pero bueno, el principio es igual, es la potencia mecánica. Ahora, si no, entonces algunos cuando pregunto yo qué es la potencia, qué idea tienen de potencia, sí, en algún momento escucho que me dicen, pues es la cantidad de trabajo, ¿no? Cuando nos hablan que un motor tiene mucha potencia, decimos, inmediatamente lo relacionamos con la fuerza, ¿no? Es que nos brinda mucha fuerza para mover más peso. Bueno, sí tiene cierta relación, o sea, no está tan mal la idea que tenemos, porque recordemos que en el concepto del trabajo está implícita la fuerza por la distancia me va a dar el trabajo que se desarrolló, o sea, no está mal. Sin embargo, obviamente, con el aspecto del tiempo, el factor del tiempo en relación al trabajo realizado, pues nos da este concepto de la potencia. Es más que nada, qué tan rápido se realiza un trabajo. O sea, el trabajo no va a aumentar o disminuir, sino que va a estar en relación con la rapidez, ¿no? No hablamos tanto de velocidad con la que se realiza un trabajo, porque aquí no estamos manejando magnitudes vectoriales. Manejamos la rapidez porque es una magnitud escalar. Y la potencia, por ende, es una magnitud escalar. Aquí no hablamos de dirección o sentido. Me pueden decir qué hay de que, por ejemplo, este disco que está cortando estos tubos, me pueden decir qué hay si invierto la polaridad del motor y cambiamos el sentido de giro. Bueno, ahí nos estaríamos metiendo con aspectos que ya vimos, que es el torque, el momento, ¿sí? Y una velocidad angular, ¿no? Pero aquí no estamos hablando tanto de una velocidad angular. Sí hay apartados de física que puntualmente estudian la velocidad angular, pero con respecto a, a un giro, a un ángulo que se presenta. Pero aquí este no es el caso, simplemente estamos hablando de potencia mecánica, ¿no? Y entonces, con esa potencia mecánica, pues estamos considerando nada más estas variables. Así que, pues seguimos profundizando en el estudio de estos conceptos que no se van a quedar nada más así como un repaso de física, ¿no? Entonces, le estamos dando la cara, le estamos dando una pulida, si se puede decir así, con respecto a la mecánica. Bueno, y entonces, aquí está, miren, precisamente la rotación. Si hablamos de la energía cinética de un cuerpo rígido, un cuerpo firme, pues nos estamos hablando de un movimiento en el que pues, se implica un análisis. Aquí nos dice la energía cinética de un cuerpo rígido se refiere al análisis de sus movimientos. Aquí también vamos a hacer el comparativo con nuestro concepto de cinética, ya al principio lo comenté, ¿no? ¿Cómo definíamos el concepto solito así de cinética? Si alguien me lo quiere recordar para que sea interactivo, los que están ya en la sesión, lo pueden escribir o por micrófono. Así a secas. ¿Qué dijimos al inicio? Que era la cinética. ¿Qué implicaba? ¿Qué implicaba la cinética?
Bueno, La cinética era lo del movimiento, ¿no? así, muy bien, Emiliano. Simple y sencillamente, el movimiento de un objeto. Así lo habíamos establecido. Perfecto, gracias, Emiliano. Aquí ahora, fíjense, si le agregamos que ese cuerpo es rígido, entonces ya nos vamos a referir al análisis de sus movimientos. Si yo ya no nada más nos vamos a quedar con saber que el objeto se está moviendo, ¿no? Ahora, si ese cuerpo es rígido, vamos a analizar sus movimientos. Bueno, entonces es lo que venimos haciendo. Y entonces también se desprende algo bien importante. Ya no es nada más la cinética, sino que estamos tratando con energía cinética. O sea, que ese análisis va a implicar que mencionemos o que tratemos variables conceptos que hagan referencia a la energía. ¿Sí? Y entonces ya se complementa, ya le estamos dando entonces la cara de mecánica a este concepto tan sencillo de la cinética, como nos dijo así Emiliano. Pues hablábamos de movimiento, ¿verdad? Así es, sí, o sea, cinética, movimiento. A mucho decíamos el movimiento de una partícula, de un objeto, y ya. Pero ahora, a estas alturas de este estudio, de esta asignatura, bueno, pues entonces ya estamos hablando de energía cinética y estamos hablando de un análisis en profundidad, de cierta manera, de los movimientos de ese objeto, de ese cuerpo rígido más bien, ¿ok? Bueno, pues entonces, ¿qué movimientos van a caracterizar al cuerpo rígido? Bueno, aquí lo tenemos, déjenme irlo señalando, ¿sí? ¿Qué características, qué movimientos van a ser característicos de un cuerpo rígido? Bueno, pues el movimiento de traslación y el movimiento de rotación. Van a decir, profe, también eso lo acabamos de ver hace como 2 semanas, incluso antes del examen parcial 1, hablábamos de estos dos tipos de movimiento, del de traslación y del de rotación. Ajá. Sí, pero ahora ya los estamos integrando a nuestro análisis de un cuerpo rígido. Ajá. A lo mejor lo mencionamos nosotros cuando hablamos de una estructura de un sistema de componentes de un objeto, de vigas, etcétera, etcétera. Ahora lo estamos mencionando para un cuerpo rígido. No hay que perder de vista la rigidez del cuerpo. ¿Okay? No hay desprendimiento de partículas, de elementos de la materia, no hay una deformación significativa. Esto es importante tenerlo en cuenta porque sí hay materia de estudio en donde cuando aplicamos una fuerza o debido al movimiento, pues el cuerpo se desestabiliza, tiende a deformarse, se vence su esfuerzo de fluencia y entonces ya no aplica. Aquí vamos a considerar que la rigidez no se pierde. Creo que es fácil de entender el movimiento de traslación. Fíjense, los puntos del sólido se mueven en trayectorias paralelas, ¿sí? Y la velocidad de un punto del sólido es la misma que la velocidad del centro de masas. El centro de masas lo tenemos acá, ¿sí? Y no porque esté en el centro de la masa del cuerpo, no porque esté rodeado de otras partículas, y va a ser diferente a este punto que está tangencial al confín, al borde del objeto. Daría la impresión de que la velocidad son distintas, pero al principio de cuentas, si lo mencionábamos en su momento, ingenieros, dos partículas en un cuerpo rígido no pueden tener velocidades distintas, porque entonces estaríamos hablando de un desprendimiento, ¿no? O se desprende la partícula del centro, o se desprende la partícula que está en la orilla. Y eso no es posible porque es un cuerpo rígido. En el momento que se diera esa situación, estaría rompiendo con todos los principios que hemos estudiado, ¿no? Y entonces, pues, ¿eso qué significaría? Significaría un caos, significaría un problema derivado de pues, un mal diseño. Ajá. Y entonces, pues, entonces, ¿cuál es la novedad? ¿No? Porque va a decir, bueno, pues si entonces el cuerpo rígido no se desprende, pues es lógico que sus partículas tengan la misma velocidad. Pues sí, en el movimiento de traslación, pues entonces se considera que todas las partículas que estén en el centro, en un cierto nivel dentro de una capa del cuerpo, etcétera, pues se van a mover a la misma velocidad. Y es que daría la impresión, ¿sí o no, ingenieros, de que los puntos que están a lo mejor en los extremos, pues ya dejando de lado el desprendimiento, como que manifestarían una mayor velocidad que los puntos que están en el centro, ¿no? ¿Por qué? Porque está rodeado de masa, de otras partículas, etcétera. Como que muchas veces da esa impresión, ¿no? Entonces, a lo mejor dicen ustedes, pues es lógico, yo ni lo había pensado, bueno, está muy bien, pero se suele darse casos en los que un mal diseño se deriva de eso precisamente, ¿no? A la hora de no considerar que esos puntos localizados en diferentes partes del cuerpo rígido llevan la misma velocidad, ¿sí? Y entonces ya se proceden a hacer otro tipo de cálculos equivocados, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces ese es el movimiento de traslación. ¿Qué otra cosa podríamos agregar para que quede más claro? Si las trayectorias son paralelas, también estamos hablando de que llevan el mismo sentido. Nuevamente la obviedad, ¿no? El mismo sentido. Pero esto viene a reforzar la idea del movimiento de traslación porque a comparación del movimiento de rotación, ya cambia el efecto, ¿sí? Entonces, están muy, muy ilustrativas estas imágenes que nos comparten en el material, el movimiento de traslación. Ahora vamos a ver el movimiento de rotación, ¿sí? El movimiento de rotación es alrededor de un eje que pasa por el centro de masas, ¿sí? Y ahí la velocidad de un punto del sólido es proporcional al radio de la circunferencia que describe y su dirección es tangente a dicha circunferencia. Aquí está, ¿sí? Entonces, aquí tenemos nosotros que aquel concepto que manejamos nosotros, que en el eje, ¿sí? En el eje o centro de masas, las partículas en un movimiento rotatorio, ¿sí? Tienden a tener un menor desplazamiento o tienden a tener menor movimiento que las partículas que están en el exterior. Ajá. Por eso aquí nos está diciendo que la velocidad de un punto del sólido es proporcional al radio de la circunferencia. Aquí está. Este radio, esta distancia del centro de masas al extremo, es el radio, ¿sí? Y ese radio actúa como una especie de brazo de palanca. Entre más distancia vamos teniendo del punto hacia un extremo, o sea, mientras más nos alejamos del centro, estamos desarrollando una mayor velocidad, ¿sí? Entonces, aquí estamos hablando de una velocidad angular, ¿sí? La velocidad angular en este punto es el producto del radio, ¿sí? Y de este vector que tenemos acá. Ahora, estos vectores son tangentes a la circunferencia. ¿Será que un punto en el centro también es tangencial? Sí. Por ejemplo, aquí vamos a poner un puntito. Ay, bueno, ya no cambié el marcador. Un puntito a este punto. También es tangencial, ¿sí? Al, a la circunferencia que va describiendo en este giro, en esta rotación. Ajá. Entonces, pues es lógico que si esta R radio va incrementándose, la velocidad también se va incrementando. Aquí está bien ilustrado. Yo les iba a lanzar esta pregunta. ¿Una partícula que está cerca en el centro va más o menos rápida que una partícula que está en el extremo, en la orilla? Pues seguramente me van a decir, va más lento, ¿no? La partícula que va en el centro desarrolla una velocidad angular o rotacional menor que una partícula que va en el extremo. Es por eso que en el diseño de mecanismos, sobre todo de poleas o de engranes, tiene mucho que ver el diámetro, ¿sí? del elemento, de la polea del engrane, porque eso va a determinar la velocidad con la cual vamos a transmitir movimiento. Ajá. Ustedes saben que en una polea o en un engrane va una cadena, va una banda, ¿no? Va una cadena, ya lo dije, una cadena banda, que va a transmitir movimiento.
nunca vamos a conectar una banda o una cadena a la mitad del disco del engranado de la polea, siempre va a ir en el extremo. Así que aquí lo que nos importa es la velocidad que se lleva en el extremo. Y esa velocidad es la que se va a transmitir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y además, si ese engrane lo acoplamos a otro de mayor o menor diámetro, la velocidad de transmisión va a aumentar o va a disminuir. Ajá. Entonces, ahí es donde estamos comprobando que aquí la velocidad en un movimiento de rotación depende de dónde esté la partícula. ¿Sí se entiende? Yo creo que algunos de ustedes tienen bicicleta, ¿sí? Si no es que todos tienen bicicleta, o han tenido bicicleta de cambios. ¿No? Conocemos todos los cambios de las bicicletas. Podría ser de un coche, ¿no? Pero bueno, es más ilustrativo en la bicicleta. En la rueda donde van las estrellas, los cambios de la bicicleta, hay de diferentes diámetros. ¿No? ¿Con cuál estrella nos cuesta más trabajo pedalear? Nos cuesta más trabajo pedalear con la estrella más pequeña. ¿Por qué? Porque el diámetro, la relación entre el diámetro, ¿sí?, de la estrella pequeña es menor que de la estrella grande. O sea, todos empezamos con la primera velocidad que la estrella más grande para que no nos cueste adquirir velocidad con la bicicleta, y vamos haciendo los cambios a las estrellas más pequeñas, porque ya cuando llevamos cierta velocidad lineal, ¿sí?, nos cuesta ya menos trabajo y ya damos menos giros con las piernas con las estrellas pequeñas, ¿no? Y entonces ahí nosotros ya estamos adquiriendo potencia. Fíjense. O sea, hay menor potencia con la estrella grande, desperdiciamos energía porque vamos haciendo pedaleo más rápido, pero ya que adquirimos velocidad, se conjuga la velocidad, la potencia empieza a aumentar porque vamos cambiando de estrellas hasta la más pequeñita, ¿no? Entonces, si queremos arrancar con la estrella pequeñita, nos cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque la relación del radio, ¿sí?, con la velocidad angular que va a desarrollar es muy pequeña. Entonces, por eso nos cuesta trabajo. Preferimos arrancar con la estrella más grande. Entonces, conclusión de esta parte del estudio que tenemos aquí de los tipos de energía cinética. Bueno, en el movimiento de traslación, las partículas van a tener la misma velocidad, ¿sí?, no importando dónde se encuentren. En el centro de gravedad, cercano a él, en los extremos, etcétera, etcétera, van a desarrollar la misma velocidad. En cambio, en un movimiento de rotación, en un movimiento de rotación, allí sí importa dónde está el punto en consideración. Si está en el centro, podríamos decir que casi desarrolla una velocidad nula. Pero si se va acercando al extremo del disco, la velocidad va aumentando. La velocidad angular, ¿estamos de acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces, esto es lo que nos lleva al estudio de estos tipos de movimientos. Y estamos hablando de manera muy significativa todos estos conceptos, ¿no? Por si fuera poco, ingenieros, y bueno, sabemos que somos buenos en el aspecto del análisis de las fuerzas, ahora nos están hablando de movimiento de traslación pura y movimiento de rotación pura también. A ver, ¿de qué trata esto? Pues no se supone que estos movimientos eran pues traslación normal, la conocida, o el movimiento de rotación que conocemos, dimos ejemplos, etcétera. Bueno, vamos a checar qué sucede con el movimiento de traslación pura. Dice que se da cuando ay, perdón, voy a cambiar el color porque lo dejé en color oscuro y estoy aquí tachando, déjenme cambiar de color. Dice aquí que el movimiento de traslación pura se da cuando el cuerpo cambia de posición sin cambiar su orientación. Todos los puntos del cuerpo sufren el mismo desplazamiento a medida que transcurre el tiempo. Seguimos con el factor del tiempo. Es posible demostrar que el centro de masa en lo que a traslación se refiere se comporta como si toda la masa estuviera concentrada en dicho punto y como si todas las fuerzas externas actuaran sobre él. También ya habíamos estudiado entonces este aspecto, que todavía no sabíamos que era traslación pura, ¿sí? Pero recordemos que la fuerza aplicada a un punto cualquiera de un objeto es como si se le aplicara al centro de masa, ¿sí? O sea que en realidad aquí lo que nos están diciendo que en el movimiento de traslación pura nos vamos a centrar bueno, sí, valga la repetición, nos vamos a concentrar en el centro de masa del objeto, ¿sí? Y lo que le sucede al centro de masa le va a suceder a cualquier punto del cuerpo. Por eso se le llama movimiento de traslación pura, porque en este punto de la mecánica, como que me estoy olvidando de los puntos que conforman al cuerpo rígido y me concentro en el centro de masas, ¿sí? Por eso es que en el diseño de mecanismos, etcétera, localizamos el centro de masas y a partir de esa referencia se hacen todos los cálculos de ángulos, distancias, etcétera, ¿sí? Porque en el movimiento de traslación no importa el resto de puntos. Fíjense hasta qué punto llegamos con el estudio de las fuerzas, ¿sí? Cuando calculábamos fuerza, trabajo, claro que tenía que ver la inercia, la masa, etcétera, del cuerpo, claro que sí, ¿no? Pero ya llegamos a un punto de análisis tal en el que nos basta el centro de gravedad del cuerpo. Repito, es movimiento de traslación. Sí, ahí sí, tenemos nosotros esto. Bueno, ahora, ¿qué va a pasar en el movimiento de rotación pura? Dice que se da cuando un cuerpo cambia su orientación mientras se mueve, ¿sí? Cosa que en el de traslación no se cambiaba. El cuerpo se trasladaba a derecha o izquierda, pero no cambiaba de orientación. Acá en el de rotación el cuerpo está cambiando de orientación, ¿sí? De tal forma que todas las partículas que lo conforman describen trayectorias circulares con respecto al eje de rotación. A ver, hasta ahorita pues no ha cambiado nada con respecto a la rotación normal, ¿no? Pero sigamos leyendo, dice, en estas condiciones, el centro de rotación permanece fijo respecto a un sistema de referencia fijo en tierra. Ah, ok. O sea que el centro del eje, el punto, la partícula de la masa del cuerpo con el que al respecto está girando el resto, o sea, donde está el eje de rotación, consideramos que no se mueve, que está fijo con respecto a otro punto que esté externo al cuerpo. Por eso dice, con respecto a un sistema de referencia fijo en tierra. Entonces, esa simplificación también nos ayuda a hacer análisis más efectivos. Oiga, pero el resto de partículas que sí se mueven, que sí tienen diferentes velocidades conforme se van acercando o alejando del centro, no importan, claro que importa, por eso lo vimos en el movimiento de rotación. Pero aquí, ojo, aquí estamos hablando en el movimiento de traslación pura y en el movimiento de rotación pura estamos hablando de dos puntos en particular, del centro de gravedad y del punto a donde está el eje de rotación, respectivamente, ¿sí? Y es que esas dos referencias, a la hora de hacer análisis, toman en cuenta esto. Así que ingenieros en sistemas, yo sé que obviamente en el ámbito profesional pues no se van a dedicar, no van a hacer un análisis exhaustivo, no van a diseñar un mecanismo, cosa que podrían hacerlo muy bien, ¿no? Pero van a tener estas nociones a la hora de que en algún momento, por alguna circunstancia, traten con algún sistema en el que se describa un movimiento de traslación o un movimiento de rotación.
Y al menos ya sabemos cómo se comportan las partículas que conforman a esos objetos, a esos cuerpos, ¿no? Ya lo vamos a saber, lo vamos a conocer, y entonces ya no nos va a agarrar en curva, como dicen, o nos van a agarrar fríos aquellas dudas que decían, las partículas se moverán al mismo tiempo en rotación, en traslación, tiene que ver el centro de gravedad o el eje de rotación, ¿cómo será? Ahorita se me está viniendo a la mente el caso, y por eso ahora ya caigo en la cuenta de que hay mecanismos que están así, tienen un perfil así, y tienen el eje de rotación por acá, por ejemplo, las famosas levas, ¿sí? Que a la hora de girar, pues va a haber momentos en que aumenta o disminuye la velocidad. Y esto se diseña en el centro del eje de rotación en base a la velocidad que quiero yo transmitir en determinado momento, en un mecanismo. Y entonces no siempre el eje de rotación va a estar en el centro del cuerpo. Puede ser un cuerpo amorfo, como el que nos está mostrando justamente aquí en la imagen. Todo depende de la utilidad que le voy a dar a ese cuerpo cuando esté girando. Bueno, ojalá ingenieros se está entendiendo, se está comprendiendo, bueno, porque obviamente nos vamos a profundidad a lo que es la mecánica, no es cualquier cuestión, y creo que se van a llevar nociones muy sólidas de mecánica, cuestiones que deben de conocer como todo ingeniero, ¿sí? Y pues aquí lo van a tener ustedes presentes, ¿no? Bueno, ahora vamos a conjugar entonces la cuestión del trabajo y la energía cinética. Entonces ya cuando empezamos a estudiar nuestra energía cinética, vamos a conjugarla con el trabajo. Y vamos a ver qué relación surge de esta relación que vamos nosotros a estudiar. Acá, por ejemplo, dice, este principio, el del trabajo y energía cinética, establece que el trabajo mecánico realizado sobre un cuerpo rígido, aquí le tendré yo que aumentar cuerpo rígido, es igual al cambio en la energía cinética del cuerpo. O sea, que si en algún momento yo quiero acordarme del concepto de energía cinética, simplemente me voy a recordar el trabajo mecánico que se realiza sobre un cuerpo rígido. Y es que recuerden, la energía cinética, la inercia tiende a mantener al objeto en reposo o en un movimiento constante. Ajá. Entonces yo le aplico una fuerza, lo desplazo, realizo un trabajo, ¿sí? Entonces ya se está manifestando la energía cinética del cuerpo, ¿sí? O sea, que me van a decir, oiga, profesor, entonces el trabajo mecánico es lo mismo que la energía cinética. Aquí nos lo están diciendo. De hecho, aquí está ya la relación, miren, ¿sí? Dice, el trabajo mecánico es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial del cuerpo. Oiga, pero esa energía cinética, ¿cómo la vamos a obtener? Etcétera. No se preocupen, aquí abajo está la fórmula, ¿sí? Dice, la fórmula que relaciona el trabajo mecánico con el cambio de energía cinética, aquí está. Fíjense. Recuerden, la W se le va a asignar a trabajo, no vamos a manejar la letra T en este momento, la W es trabajo. Y aquí pues están nuestras diferencias de energías, la energía cinética final, la energía cinética inicial, obviamente la final se pone en primer lugar porque es la energía con la que termina el sistema, ¿no? Y lo que tenemos que encontrar es la diferencia. Bueno, aquí abajo está la traducción de las energías cinéticas. Aquí está. La energía cinética la vamos a calcular como la mitad del producto entre la masa del objeto y su velocidad al cuadrado. Así que no se preocupen, o sea, dicen, ay, la energía cinética, ¿cómo la voy a obtener? Es la mitad del producto entre la masa del objeto y la velocidad al cuadrado que está desarrollando. Son datos que particularmente se pueden obtener, ¿no? Con instrumentos de medición, con instrumentos vamos a decir, de cálculo, ¿verdad? Y con esos instrumentos nos dan estas variables que necesitamos, ¿sí? Y bueno, pues ahí lo tenemos calculado, ¿no? Así que si sacamos la diferencia de estas relaciones, vamos a obtener el trabajo realizado. Así que, oye, ¿dónde quedó nuestra fórmula, profesor, del trabajo igual a fuerza por distancia? Bueno, ya a estas alturas de nuestro curso, de nuestro análisis, los, eh, los, las variables de fuerza y distancia están implícitas ahí en la masa y la velocidad al cuadrado, ¿sí? Ahí lo vamos a tener. Así que, obviamente, en la física clásica estudiamos nosotros la relación del trabajo únicamente tomando en cuenta nuestra fuerza, nuestra distancia, ¿sí? Ahora estamos en el momento en el que hablamos de energía, estamos hablando de energía cinética. Ajá. Y bueno, dice, el cambio de la energía cinética de un objeto es igual al trabajo neto realizado por el objeto. Así que, si hablamos de energía cinética, ingenieros, pues no nos estamos metiendo en otros aspectos. Sí, la energía, obviamente, el estudio de energía propia, sí abarca muchos aspectos, ¿no? Hay energía calorífica, energía química, etcétera. Pero aquí estamos hablando nosotros de energía mecánica, en la cual pues no va a incidir otra cosa más que fuerzas, distancias, velocidades. ¿Okay? Entonces aquí tenemos las acotaciones y en algún momento ustedes están tomando nota ahí incansablemente en el que pues, pues voy a poner ahí que el S sub índice F y S sub índice I en la fórmula hace referencia a energía cinética final, energía cinética inicial. Y bueno, les recuerden, ¿no? Las unidades de trabajo no cambian, ingenieros, esas las unidades de trabajo sí son constantes, estamos hablando de los joules, ¿sí? Para que no perdamos de vista esta parte. Bueno, pues ya vamos con el último subtema de nuestra sesión, ¿sí? Y pues vamos a cerrar no solamente esta sesión, sino que nuestro curso de mecánica, que ha integrado cantidad de elementos, de conceptos que hemos estudiado y que, bueno, sí, hacemos un estudio muy adecuado de la mecánica ya conjugada con la física, bueno, la mecánica se desprende de la física, pues este tema va a venir a cerrar, ¿no? Con broche de oro nuestro tema y nos referimos a la conservación de la energía mecánica. Ajá. Ahora bien, sí es cierto que en física estudiamos aquel principio de la conservación de la energía que nos hablaba de que la energía solamente se traslada, se mueve, la energía no se crea, ¿sí? No se destruye, sino que simple y sencillamente se transfiere. Ajá. Entonces, ese es el principio de la conservación de la energía que estudiamos de manera general. Basándonos en ese principio, aplicándolo a la energía mecánica, ¿sí? ¿Cómo va a quedar el concepto de conservación de la energía mecánica? ¿Sí? ¿Desaparecerá, se distribuirá, se creará? ¿Qué sucede? Dice, la suma de la energía cinética y la potencial de una partícula se denomina energía mecánica. Ah, ok, esta también me la enseñaron en mis clases de física, aquí lo tenemos, ¿sí? La energía cinética, la energía potencial. Aquí nos están mostrando, ingenieros, una persona que se dedica, si no estoy mal, ustedes díganme, jóvenes, que se llama skateboarding, la actividad que hacen con las patinetas, ¿no? Que están saltando, están subiendo, bajando por pendientes. Sí es el skateboarding, ¿verdad? Bueno, ese es un ejemplo muy clásico para ilustrar la cuestión de la energía cinética y potencial. Sí, creo que también lo habíamos mencionado, pero ahorita aquí está apareciendo como elemento final para despedir el curso, ¿sí? Y nos dice que la energía total que va a desarrollar bueno, no sé decirle patinador, este joven que tiene mucho tiempo libre para estar patinando acá, pues la energía total va a ser la suma de la energía potencial y la energía cinética. Creo que es fácil deducir dónde estaría la energía potencial. La energía potencial está aquí en el punto cuando se va a lanzar a la pendiente con su patineta, este chavo, ¿no?
Como no se ha lanzado, todavía está en el punto de inicio, ahí tenemos energía potencial, energía guardada, que está a punto de desarrollarse. Cuando este muchachón va bajando a la pendiente, ya se va deslizando y está por llegar a la otra, al extremo de la curva, está desarrollando su energía cinética, porque ahí está en desarrollo, hay movimiento, como nos dijo Emiliano, hay movimiento, ¿ok? Lleva una dirección, sentido, lo que ustedes quieran. Entonces, esa energía mecánica que desarrolló este muchachón que está patinando, pues va a ser la suma de la energía potencial que tenía guardada antes de lanzarse, hasta que la desarrolló a lo largo de la curva. Y esa energía mecánica, no porque desacelere o acelere al momento de salir de este punto y llegar al otro, va a disminuir, ¿no? Aquí nos está diciendo que es constante. Esa energía mecánica es constante. Entonces, híjole, pues creo que estamos nosotros aquí viendo ya con mucha más claridad qué sucede con este tipo de energía. Dice, cuando sobre una partícula actúan únicamente fuerzas conservativas, su energía mecánica se conserva, o sea que permanece constante. Es lo que acabamos de mencionar, ¿no? Con el ejemplo. Esta es la razón por la cual las fuerzas conservativas tienen este nombre, porque bajo la acción de dichas fuerzas, la energía mecánica se conserva. ¿Qué quiere decir, ingenieros? Entonces, moraleja, la energía mecánica, ahí quedó. La energía mecánica, ahí la tenemos. Y ya podemos nosotros decir que en base a la energía potencial y cinética, la energía mecánica se va a conservar. Ya eso de las pérdidas por fricción, por calentamiento, etcétera, pues ya les va a tocar otros temas para estudiar, donde se habla de una eficiencia de un sistema, de una máquina, en la que no haya pérdida de energía por ningún motivo, ¿no? Pero obviamente sabemos que pues, por estas situaciones del calor, la fricción, etcétera, pues siempre va a haber algunas pérdidas de energía, pero bueno, eso se estudia obviamente en otro tipo de materias. Ingenieros, pues no sé si estén igual de emocionados que su servidor, de que ya vamos a terminar el curso. Están las últimas conclusiones de nuestro tema de hoy, ¿verdad? Y pues van a contar con la grabación, un rato más la voy a subir ya que se termine de cerrar, y pues con sus notas, sus apuntes para que estudien para su examen del día de mañana. Cuanto vayan llegando, vamos realizando el examen. Pero fíjense bien, vamos realizando el examen, realizan el examen y falta evaluarles un proyecto integrador. Les voy a llevar por ahí una actividad que pues, la van a poder hacer entre todos, de parejas, como ustedes quieran, de manera individual, ¿no? En donde vamos a pues, hacer una especie de cierre o vamos a decir, de integración de todos los conceptos que vimos de mecánica. A lo mejor no son tantos ejercicios porque no era la finalidad en este rubro, pero vamos a hacer ese proyecto integrado. Así que, pues, no sé, si en determinado momento, conforme vayan llegando, voy aplicándoles el examen, ¿sí? Ya que hayan llegado todos y todos hayan hecho su examen, aplicamos el proyecto integrador, ¿sí? Y nos vamos a esperar para que les dé la evaluación. Entonces, si nos pregunta, ¿el proyecto será antes o después del examen? Lo voy a aplicar después, Ivy, ¿sale? Pues más que nada, ¿saben por qué? Porque aquí tiene prioridad el examen. El proyecto no es por restarle importancia, no es por que sea cualquier cosa, pero aquí tiene prioridad la evaluación normal del examen que la evaluación continua. Entonces, conforme vayan llegando, yo les voy a dar su examen, ¿sí? Y de una vez les digo que queden en la grabación, que ya están todos, muy bien. El examen, pues yo, como ustedes saben, no van a estar calculadora, no va a haber cálculos, es únicamente análisis, observación de figuras, de fuerzas, y tienen que poner las respuestas correctas. Ajá, a eso es a lo que me voy a referir. Viene también una parte de teoría, así muy parecido al examen que ustedes hicieron en dos partes en el primer parcial. Así que obviamente no van a poder ver internet, nada. Entonces ya doy examen, y empiezan a aplicar, lo recibo. Si alguien llega tarde, muy tarde, pues obviamente voy a trabajar con esa persona hasta que termine. Ya que estén todos y se puedan integrar mesas de trabajo, pues aplicamos el proyecto. Si hay mucho desfasamiento entre su llegada al examen y todo, entonces tomaremos el proyecto como individual, ¿no? Y conforme vayan terminando, vamos dando calificaciones, ¿de acuerdo? Así que bueno, pues qué bueno que tuvimos oportunidad, no hubo omisión de tener esta clase, aunque no estuvimos en campus, pues en línea, pues aprovechamos el tiempo y vimos los temas finales. Ajá, bueno, muy bien, ya para cerrar, pues comentarios de nuestro tema de hoy. En la mecánica, el concepto de fuerza es fundamental, ya lo vimos, no puede faltar hablar de fuerza, ¿sí? Las fuerzas, hablamos de magnitudes vectoriales y también escalares, las características de una fuerza, una fuerza porque es magnitud vectorial, tenerlo muy en cuenta, ingenieros. Aquí nos hablan con frecuencia, varias fuerzas actúan al mismo tiempo sobre un mismo cuerpo y tenemos lo que es un sistema de fuerzas, ¿no? Es lo que estuvimos viendo nosotros, ¿sí? Hablamos de un sólido rígido y cuando estudiamos las fuerzas que se le aplican a él, lo que en realidad vamos nosotros a hacer es sustituir un sistema de varias fuerzas que estudiamos por una fuerza equivalente que es más simple, ¿no? Que represente a todas. Y luego, la energía cinética de un cuerpo rígido se refiere al análisis de sus movimientos, no nada más energía cinética de un cuerpo rígido, ¿ok? Movimientos de traslación y rotación, que son los que estudiamos apenas. Y finalizamos nuestras conclusiones hablando de la potencia mecánica, que es la rapidez con la que se realiza un trabajo. Se mide en watts, ¿sí? Y es el trabajo desarrollado por una maquinaria o una persona en un determinado tiempo. ¿Vale, ingenieros? Bueno, pues no me queda más que, pues si no hay preguntas, si no hay inquietudes, pues no me queda más que agradecerles que se hayan conectado, ¿verdad? Ha dicho el esfuerzo enorme.